Que el Señor les bendiga. Hoy continuaremos con nuestra serie de estudios Los Postreros Días. Estamos estudiando la muerte de Cristo. Esta es la lección número 2 y hoy consideraremos la muerte de cruz. Tenemos nuestra línea de tiempo. Ya hemos estudiado el punto 1 y ahora estamos estudiando el punto 2. El punto 1 nos hablaba del nacimiento de Cristo. Entre el punto 1 y el punto 2 tenemos el ministerio de Cristo. Y ahora el punto 2, estamos considerando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ya comenzamos y este es el segundo estudio acerca de la muerte de Cristo. En la primera lección estudiamos cómo se cumple la profecía de Jonás que el Señor aplicó para sí mismo. En Mateo 12:40 la Biblia dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta fue una profecía que iba relacionada con su sepultura, aplicada por el Señor mismo para su sepultura. Y es que lo que fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo fue profetizado de manera extraordinaria, pero también fue anunciada por el mismo Señor Jesús. Lo maravilloso es que cada uno de estos eventos, en lo rutinario o según la ley misma, debía ser aplicado de otra manera. A medida que vayamos estudiándolo, ahondaremos más en el tema. Pero por ahora te puedo decir, con respecto a la muerte, y es lo que estudiaremos en esta lección, sucedieron cosas profetizadas y anunciadas por el mismo Señor Jesús, que iban contrarias a cómo debían ser ejecutadas en los casos ordinarios. Con respecto a lo que sucedería con el cadáver del Señor, este no tenía por qué ser sepultado. Los romanos en la práctica ordinaria dejaban el cadáver colgado en la cruz para ser comido por las aves de rapiña. Y si era sepultado, los judíos lo echaban en una fosa común. La profecía y el anuncio del Señor Jesús decían que así no sucedería. Así que no se vaya a perder la lección sobre la sepultura del Señor. Y aún con respecto a la resurrección, algunos judíos, como los fariseos, creían en la misma. Los saduceos no. Pero el punto es que creían en una resurrección final y no en una puntual profetizada sobre el Mesías. Jesús anunció que él resucitaría. Y cada una de estas cosas, así como otras, muestran la soberanía de nuestro Dios. Hay algunas personas que acusan a Jesús de manipular las profecías, pero claramente estas tres, así como muchas otras, están lejos de esta acusación. ¿Cómo manipular una turba para que pidiera que lo cambiaran por un asesino y pidieran su crucifixión y todas las profecías que dentro de la misma se cumplieron? ¿Cómo manipular a un miembro del Sanedrín para que se diera su sepulcro y lo que conllevó esto? Eso lo vamos a estudiar luego. ¿Y cómo manipular a una gran cantidad de testigos oculares para que testificaran su resurrección, incluyendo a Saulo de Tarso? Algunos creen que este fue miembro del Sanedrín. Jesús fue sentenciado a muerte por declararse Dios y Mesías. Como ya hemos estudiado, la acusación final que conllevó a Jesús a la pena capital fue la confesión de su divinidad. En Mateo capítulo 26, versículos 63 al 66, la Biblia dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. La ley decía que la blasfemia era un pecado de muerte y esta pena se ejecutaría por medio de la lapidación. Levítico 24:16. Jesús fue llevado ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor,
no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 18, 28 al 32. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Juan 19, 7. Claramente habían llevado a Jesús ante Pilato para que éste lo sentenciara a muerte. Roma no autorizaba a los judíos a aplicar la pena capital, pero esto no les importó en el caso de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 58. Tampoco les importó cuando querían despeñar a Jesús en Nazaret, Lucas capítulo 4, versículos 28 al 30. Pero todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 18, 32. Jesús anunció en varias oportunidades la manera en que iba a morir. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero el anuncio más claro fue el que hizo cuando iba camino a Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 17 al 19. Sería entregado al Sanedrín, le condenarían a muerte, le entregarían a los gentiles, sería escarnecido, azotado, sería crucificado y al tercer día resucitaría. En esta profecía Jesús anuncia todo lo que iba a suceder con él. Sería entregado al Sanedrín, Judas lo entregaría al Sanedrín, el Sanedrín le condenaría a muerte, lo llevarían a los gentiles ante Poncio Pilato para que ejecutaran la pena de muerte, Roma lo escarnecería y lo azotaría, sería crucificado y al tercer día iba a resucitar. De la lapidación a la crucifixión. Si los judíos aplicaban la pena de muerte, esta debió haber sido por lapidación. En Levítico 24:16 la Biblia dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ellos no tenían autorización de aplicar la pena de muerte. Roma no se los permitía. Pero como dije anteriormente, eso no les impidió apedrear a Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7, 58 al 59. La presencia de Saulo indicaba que los gobernantes, el Sanedrín, estuvo de acuerdo con la lapidación de Esteban. No podían alegar que había sido apedreado por una turba sin control, porque Saulo estuvo ahí como testigo. Él fue el que recibió las ropas de Esteban. E inmediatamente después de este acto, Saulo va y pide cartas a los líderes religiosos, al sumo sacerdote, al Sanedrín, para desplazarse hasta Damasco e ir a buscar a los de la iglesia en esa ciudad. Si apedrearon a Esteban, no importándoles la ley romana, ¿por qué no lo hicieron con Jesús? Para esto tenemos varias respuestas. Uno, porque Jesús no podía morir en sus manos. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mateo 20, 18 al 19. Ya Jesús había anunciado
que no eran los judíos los que lo iban a apedrear, que eran los gentiles, los romanos, los que lo iban a azotar y a crucificar. Dos, porque Jesús debía morir crucificado. Y aunque el origen de la crucifixión se remonta a Persia, son los romanos los que hicieron de ella todo un arte. La crucifixión se enfocaba a penalizar básicamente los delitos de sedición, rebeldía, robo, traición u homicidio en personas que no tuvieran la nacionalidad romana. Los reos romanos eran ajusticiados mediante la decapitación u horca, como le pasó al apóstol Pablo. Tres, porque Dios así lo había determinado. Dice Hechos capítulo 2, versículo 23, que a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nos dice que fue por el anticipado conocimiento de Dios. La muerte por crucifixión había sido no solo anunciada por Jesús, sino también había sido profetizada. Así fue como el mismo Dios movió todas sus piezas para que Jesús fuese crucificado. Y las piezas a mover incluían al mismo Sanedrín. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Juan 11, 47 al 48 en la NTV. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Juan 11, 49 al 52. Si fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo, había dicho el Señor. Dios mueve el corazón de todos los hombres en función de su obra. Él es único y soberano Dios. Todo está bajo su control. La crucifixión. El siguiente artículo lo tomé de la lección 6 horas en una cruz romana, escrito por David Roper en la lección Vida de Cristo número 13 de La Verdad para Hoy. Abro comillas. La crucifixión había sido usada por los persas, los egipcios, los babilonios, los fenicios y otros durante siglos. No obstante, fueron los romanos los que la perfeccionaron como una forma de tortura y de pena de muerte que se concibió para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. El ingenio de esta forma de tortura o ejecución consistía en que cuando la víctima era clavada en la cruz, no se perjudicaban órganos vitales. De este modo, la muerte llegaba lentamente. La víctima podía vivir hasta 3 o 4 días. Los insectos y las aves atacaban a veces las heridas del moribundo. Durante todo ese tiempo, la víctima sufría un intermitente dolor, ardía de fiebre y le torturaba la sed, hasta que al final la muerte sobrevenía como un anhelado alivio. Según un artículo publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, las causas que contribuían a la muerte en la crucifixión eran numerosas. En primer lugar, el tiempo de supervivencia parece haber estado relacionado con la dureza de la flagelación. Luego, en relación con la crucifixión, el daño que los clavos causaban a los nervios de la muñeca producía insoportables acometidas de fulminante dolor en ambas manos. Lo mismo se puede decir de las piernas, cuando los pies se clavaban al poste vertical. También había una lenta pero constante pérdida de sangre. Todo esto se había concebido para debilitar al que estaba en la cruz. No obstante, el efecto más serio y debilitante de la crucifixión era una fuerte obstrucción de la respiración, especialmente de la exhalación. En otras palabras, a la víctima se le hacía casi imposible respirar. Para poder exhalar debidamente era necesario elevar el cuerpo usando como apoyo los pies clavados
y flexionar los codos y recoger los hombros. Esto producía un agudo dolor y calambres en los músculos. El resultado era que cada esfuerzo por respirar se hacía cada vez más angustiante y desgastador. El agotamiento de la víctima llevaba eventualmente a la asfixia, esto es, la muerte por falta de oxígeno. Esto fue, como dije anteriormente, tomado de la lección 6 horas en una cruz romana, escrito por David Roper, La vida de Cristo, número 13, en la Escuela de Predicación Impresa, La verdad para hoy. El que es uno de los métodos de tortura y ejecución más crueles de la antigua Roma tiene un origen anterior. Si bien Alejandro Magno heredó tal práctica de los persas, quienes la emplearon sistemáticamente en el siglo VI a.C., pero se cree que fueron los fenicios los que la introdujeron en la capital del Imperio Itálico 3 siglos después. Otros académicos postulan que fueron los cartagineses los referentes que inspiraron a los romanos en este modo de ajusticiamiento, creencia compartida con Waldi y el resto de investigadores, quienes consideran que los romanos la usaron durante casi un milenio hasta que el emperador Constantino la prohibió en el siglo IV después de Cristo. Las cruces podían tener una de 4 formas: un poste vertical sin viga transversal, un madero; un poste vertical con viga transversal en forma de T mayúscula; un poste vertical cruzado por una viga, la forma que se muestra tradicionalmente en la iconografía cristiana; 2 postes cruzados de manera diagonal. Estas eran las formas de cruces que usaba el Imperio Romano. Fuentes romanas dan testimonio de la secuencia general de los hechos implicados en una crucifixión. La víctima era torturada por diversos medios, eso es flagelación. La víctima cargaba su propia viga transversal hasta el lugar de la crucifixión. Esta viga llevaba el nombre de patibulum. La víctima era sujetada con sogas o clavos al patibulum, o sea, a la viga transversal. La cruz y la víctima eran izadas sobre el poste de madera o árbol y sujetados a él. Los cuerpos eran dejados expuestos para ser comidos por aves de rapiña o perros salvajes. Los restos eran echados en una fosa común o en el basurero para ser quemados. En ocasiones, los judíos podían pedir el cadáver para sepultarlo en una fosa común, o también los mismos familiares podían pedir el cadáver del crucificado. En estos casos, los romanos aplicaban algo que ellos llamaban el crurifragium, que era romperle las piernas a los que estaban crucificados para acelerar su muerte. Ahora estudiaremos cada una de estas cosas en el proceso de la crucifixión del Señor Jesús. Comencemos con la flagelación. La víctima era torturada por diversos medios. La tortura previa a la crucifixión generalmente implicaba la flagelación, pero también podía incluir el quemado, tormento, la mutilación y el abuso de la familia de la víctima. Platón, aunque era griego, describe la práctica general de tortura previa a la crucifixión. El hombre es atormentado, mutilado, se le calcinan los ojos y luego de infligirle todo tipo de grandes heridas y hacerlo presenciar que su esposa e hijos sufren lo mismo, finalmente se lo empala, es decir, se lo crucifica, se lo golpea con palos y se lo quema vivo. En otro texto, Platón escribe: el hombre justo a quien se cree injusto será azotado, atormentado y atado. Se le quemarán los ojos y finalmente, después de sufrir todo tipo de males, será empalado, es decir, crucificado. Ahí están las referencias donde saqué la información. En el libro El caso de Cristo de Lee Strobel, el periodista entrevistó al doctor Alexander Metterel, quien dijo lo siguiente con respecto a las flagelaciones. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, según el estado de ánimo del soldado que daba los golpes.
El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Era terrible. En ese momento, Meterel hizo una pausa. Continúe, le dijo Strobel. Un médico que estudió las golpizas romanas observó. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Sabemos que muchas personas morían a causa de este tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser crucificados. Por lo menos, la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica. Conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre, explicó el doctor. Esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, la cual provoca un desmayo o colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. ¿Encuentra evidencia de ello en los relatos de los evangelios? Preguntó Strobel. Sí, definitivamente, responde el doctor Meterel. Jesús se encontraba en conmoción hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Finalmente Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Luego leemos que Jesús dice, tengo sed, y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Debido a los terribles efectos de esa golpiza, no hay duda de que Jesús se encontraba en un estado crítico, incluso antes de que con clavos traspasaran sus manos y sus pies. Tomado del libro El caso de Cristo, de Lee Strobel. El Señor Jesús fue flagelado antes de su crucifixión. Eso está en Mateo 27:26, Marcos 15:15, Juan 19:1. Marcos 15:15 en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. El profeta Isaías dice, no había nada hermoso y majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Isaías 53, versículos 2 al 5. El segundo aspecto del proceso de crucifixión era que la víctima cargaba su propia viga transversal, o sea, el patíbulum, hasta el lugar de la crucifixión. Después de sufrir la tortura previa a la crucifixión, la víctima era obligada a transportar su cruz, el patíbulum, hasta el lugar de la crucifixión. Ellos, criminales convictos, son atados al patíbula, son atados y conducidos alrededor y sujetados a la cruz. El Señor Jesús cargó su propia cruz, según Juan 19:17, e iba en un estado físico tan deplorable que obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz. Mateo 27:32, Marcos 15:21, Lucas 23:26. No se sabe a ciencia cierta
si lo que cargaba el Señor Jesús era la viga transversal, el patíbulo, o la cruz, como nos lo muestra a diferentes películas cinematográficas. La Biblia dice que el Señor cargó su propia cruz, su propio madero, pero no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere, si la cruz completa o solamente el patíbulo. Pero eso no es lo que importa. Lo importante es que el Señor Jesús estaba cumpliendo con la segunda fase del proceso de crucifixión, cargando él el pesado madero. Dice la Biblia en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. La tercera fase en el proceso de la crucifixión era que la víctima era sujetada con sogas o clavos a la viga transversal. Una vez que la víctima llegaba al lugar de la ejecución, los ejecutores lo fijaban junto con la viga transversal a un árbol o poste de madera. Pseudos Maneto, en el tercer siglo antes de Cristo, describe cómo pudo haber sido la crucifixión. Castigados en su cuerpo ya torturado, ven en el poste, es decir, la cruz, como su destino. En lo más amargo del tormento, han sido sujetados con clavos para convertirse en perversos banquetes para los pájaros y atroces bocados para los perros. Apotelesmática 4, en el texto griego de Martin Engel, la crucifixión, página 9. Esta breve descripción indica que las personas crucificadas estaban en un estado de tortura, que se los sujetaba a las vigas transversales y tal vez al poste de madera o árbol mediante clavos, y que su cadáver con frecuencia era abandonado a los animales carroñeros. Séneca describe una escena similar. ¿Es posible que alguien prefiera irse consumiendo de dolor, muriendo miembro por miembro, o perder la vida gota a gota en lugar de expirar de una sola vez? Se preguntaba Séneca. ¿Puede haber un hombre que esté dispuesto a que lo sujeten al árbol maldito, enfermo, ya deforme, hinchado de horribles tumores sobre el pecho y los hombros, y respirar el aliento de vida en medio de una larga, larguísima agonía? Este texto indica que la muerte por crucifixión llevaba mucho tiempo. Los horribles tumores probablemente eran el resultado de las torturas previas a la crucifixión. El Señor Jesús cumplió también esta tercera parte en el proceso de la crucifixión. Fue fijado con clavos. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Sus manos y sus pies serían atravesados. Han atravesado mis manos y mis pies. Salmo 22:16. Profecía que hablaba acerca de la crucifixión. Han horadado mis manos y mis pies, dice la Reina Valera. Veamos qué dice el doctor Alexander Meterel en el libro El caso de Cristo, de Lee Strobel. ¿Qué sucedió cuando llegó al lugar de la crucifixión? Preguntó Strobel. Lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patíbulon y en ese momento estaba separado del madero vertical. Estaba clavado al suelo en forma permanente. Se me hacía difícil visualizarlo. Necesitaba más detalles, expresó Strobel. ¿Clavado con qué? Pregunté. ¿Dónde? Los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo y afiladas hasta terminar en una punta aguda. Se las clavaban por las muñecas, explicó Meterel, señalando un punto aproximadamente a 2,5 centímetros por debajo de su palma izquierda. Un momento, lo interrumpí. Pensaba que los clavos habían perforado sus palmas. Eso es lo que muestran todas las pinturas. Es más, se ha convertido en el símbolo común que representa la crucifixión. A través de las muñecas, repitió Meterel, era una posición sólida que trabaría la mano. Si los clavos hubieran penetrado las palmas, su peso hubiera causado que la piel se desgarrara y se hubiera caído de la cruz. Por lo tanto,
los clavos traspasaron sus muñecas, aunque se consideraban parte de la mano en el lenguaje de esa época. Y es importante entender que el clavo atravesaba el lugar por donde pasaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que se martillaba. Dado que poseo un conocimiento rudimentario de anatomía humana, no estaba seguro de lo que eso significaba, expresó Strobel. ¿Qué clase de dolor debe haber producido? Le pregunté. Permítame explicárselo de la siguiente manera, respondió el doctor Meterel. ¿Conoce el tipo de dolor que uno siente cuando se golpea el codo y se da en ese huesito? Se trata de otro nervio llamado cúbito. Es muy doloroso cuando uno se lo golpea accidentalmente. Muy bien, ahora imagínese tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio, dijo mientras hacía énfasis en la palabra presionar, mientras giraba un par de pinzas imaginarias. Ese efecto sería similar a lo que Jesús experimentó. Me sobresalté por esa imagen y me retorcí en la silla, dijo Strobel. El dolor era absolutamente insoportable, agregó. En realidad, literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra, excruciante. Literalmente, excruciante significa de la cruz. Piénselo. Fue necesario crear una palabra porque no había nada en el idioma que pudiera describir la angustia intensa causada durante la crucifixión. En ese punto, Jesús fue alzado para unir el madero con el polo vertical y luego le pusieron los clavos en los pies. Nuevamente, los nervios de sus pies fueron triturados y eso debe haber causado un tipo de dolor similar. Nervios triturados y cortados ciertamente era mucho, pero necesitaba saber qué efecto había tenido en Jesús el que lo colgaran de la cruz, manifestó Strobel. ¿Qué presiones debe haber ejercido esto en su cuerpo? Meterel respondió. En primer lugar, sus brazos debieron haberse estirado inmediatamente, probablemente alrededor de 15 centímetros de largo, y ambos hombros se deben haber dislocado, lo cual se puede determinar con una simple ecuación matemática. Esto cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 22, el cual predijo la crucifixión cientos de años antes de que sucediera, y dice, dislocados están todos mis huesos. Tomado del libro El caso de Cristo, de Lee Strobel. En el Salmo 22:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice, mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. La cruz y la víctima eran izadas sobre el poste de madera o árbol y sujetados a él. En algunas ocasiones, el poste o el árbol podía tener una silla de madera, sedile para la víctima. Las víctimas se ejecutaban casi siempre sin vestimenta, probablemente para dejarlos más expuestos a los golpes y aumentar su vergüenza. Melito, el obispo de Sardis del segundo siglo después de Cristo, escribió en su sermón sobre la pasión de Cristo. El soberano se ha vuelto irreconocible por su cuerpo desnudo y ni siquiera le permiten un manto para ocultarse de la vista. Pasión 97, traducción en Hall, Melito 55. Como la gente de su tiempo había presenciado crucifixiones, Melito sabía que las víctimas eran ejecutadas sin vestimenta. Séneca también sugirió que a veces empalaban los genitales de las víctimas. Los ejecutores generalmente elevaban un poco del suelo a la víctima de crucifixión para que la persona ejecutada no pudiera sostener su propio peso sobre sus pies. No obstante, aparentemente no levantaban demasiado alto a las personas. Schneider sugirió que la víctima era elevada apenas por sobre su propia altura, pero si la persona debía ser expuesta ante espectadores distantes, se la elevaba un poco más. Diversos textos sugieren que la víctima se mantenía lo suficientemente cerca del suelo como para que perros y otras bestias pudieran roer las piernas del cadáver. Veamos qué nos sigue diciendo el doctor Alexander Meterel en la excelente entrevista que le hizo el periodista Lee Strobel, reseñada en su libro El caso de Cristo. Meterel había logrado explicar el punto gráficamente del dolor soportado en el principio del proceso de la crucifixión.
Sin embargo, necesitaba llegar hasta lo que finalmente reclama la vida de la víctima de la crucifixión, porque esa es la cuestión central para determinar si la muerte puede ser simulada o evitada. Por lo tanto, le formulé a Meterel en forma directa la pregunta acerca de la causa de la muerte. Una vez que la persona está colgando en posición vertical, respondió, la crucifixión es en esencia una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos y en el diafragma pone al pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Continuaría de ese modo hasta que el agotamiento completo se adueñara de sí y la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumenta la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir. Y es entonces que pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Fue la explicación más clara que jamás había escuchado acerca de la muerte por crucifixión, pero Meterel no había terminado. Incluso antes de morir, y esto también es importante, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado sostenido que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. ¿Por qué es significativo? Por lo que sucedió con el soldado romano que se acercó a él y estando casi seguro de que Jesús estaba muerto, lo confirmó clavando una lanza en su costado derecho. Probablemente era su costado derecho. No es seguro, pero por la descripción era probablemente el lado derecho, entre las costillas. Parece que la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, algo de fluido, la efusión pericárdica y la efusión pleural, salió. Tendría la apariencia de un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Es probable que Juan no tuviera idea de por qué vio brotar sangre y agua. Por cierto, que no es lo que pudiera haber anticipado una persona que no posee el conocimiento médico. Sin embargo, la descripción de Juan concuerda con lo que la medicina moderna anticipa que puede haber sucedido. En este punto, ¿cuál debe haber sido el estado de Jesús? La mirada de Meterel se fijó en la mía. Meterel respondió con autoridad. No había lugar a dudas de que Jesús estaba muerto. Tomado del libro El caso de Cristo de Lee Strobel. Hipótesis médicas. Se discute la causa médica de la muerte por crucifixión. La muerte puede llegar por asfixia, ya que estar colgado con los brazos extendidos a los costados dificultaría la respiración, forzando la muerte cuando la víctima está muy cansada. Cías, sin embargo, sostiene que únicamente las víctimas con manos atadas o clavadas directamente sobre la cabeza, fijadas al poste solamente sin travesaño, serían susceptibles a morir por asfixia. Sugerencias alternativas sobre la causa de la muerte por crucifixión incluyen el choque hipovolémico, el paro cardíaco y la deshidratación. Maslen y Mitchell concluyen que es muy probable que los diferentes individuos murieran por diversas causas fisiológicas, dependiendo de cómo estaban sujetados a la cruz. Recuerden que habían diferentes formas de crucifixión. Habían quienes eran crucificados solamente en un madero vertical, donde los brazos y las manos eran clavadas por sobre la cabeza. Estaba la cruz en forma de T, estaba la cruz tal y como la conocemos normalmente, y la que estaba en forma de X, según
cada forma de crucifixión había un tipo de muerte. La muerte de cruz. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. En Isaías 53 y en el Salmo 22 encontramos algunas cosas que Dios había anticipado. En Isaías, luego del juicio y camino al Calvario, dice la palabra de Dios: les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Isaías 56, nueva traducción viviente. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Isaías 52:14, nueva traducción viviente. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Salmo 22:6. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías 53:3. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Isaías 53:5. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Isaías 53:7. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Isaías 53:8. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Todos los que me ven me escarnecen. Salmos 22:7. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmos 22:14. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmos 22:15. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Salmos 22:16-17. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22:18-19. Las profecías que hemos leído de Isaías 52, Isaías 53 y el Salmo 22 es parte del anticipado conocimiento de Dios acerca del camino de Jesús al Calvario y de la crucifixión. Y lo más extraordinario es que Jesús sabía lo que decían cada una de estas profecías y sin embargo accedió a ir a la cruz del Calvario. En el monte Getsemaní pidió al Padre que pasara precisamente esta copa, esta amarga copa, porque él sabía lo que iba a padecer. Sin embargo, Dios envió un ángel para fortalecerle. Y todo eso por usted y por mí, querido hermano. ¿Qué pasó después de la muerte? Entre la muerte y la sepultura, de la cual hablaremos en una próxima lección, sucedieron algunas cosas que son necesarias detallar. Para los romanos era costumbre dejar los cuerpos colgados para que estos fueran comidos por las aves de rapiña o por los perros salvajes. Pero para aquellos que por una u otra razón era necesario acelerarle su muerte, ejecutaban el llamado crurifragium, un violento golpe de mazo con el que se le quebraban las piernas para acelerarles la muerte. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:31-33.
Ejecutaron el crucifragium en los dos ladrones, pero cuando llegaron a Jesús, el soldado se dio cuenta que éste ya había muerto. A Jesús no fue necesario que se le realizara el crucifragium, porque ya había fallecido. A Jesús no le quitaron la vida, él la entregó. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Juan 19:30 NTV. La muerte por crucifixión estaba diseñada para ser lenta y dolorosa. En esta oportunidad, y por petición de los judíos, eso no iba a ocurrir, por lo que los soldados romanos ejecutaron el crucifragium en los ladrones, quienes también estaban crucificados. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Ni será quebrado hueso suyo. Juan 19:36. En esta acción del crucifragium se cumple otra profecía. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, decía el Salmo 34:20. Una regla que debía seguirse con el Cordero de Pascua. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Éxodo 12:46. Era la regla que debía seguirse con el Cordero de Pascua. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios y se está dando en sacrificio en el día de Pascua. Una acción conlleva la otra. El procurador romano, para confirmar su muerte, da la orden de darle un golpe de lanza llamado exactus mortis. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Ya el doctor Meterel explicó por qué salió sangre y agua. Mirarán al que traspasaron. Juan 19:37. En esta acción del exactus mortis se cumple otra profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27:54. Posturas antiguas sobre la crucifixión. Los antiguos pensaban la crucifixión como una forma de castigo singularmente cruel. Se llamaba la cruz poste infame, madero criminal y maldita cruz, según Martín Engel en Crucifixión 7 y 8. Cicerón describió la crucifixión como el castigo más terrible y cruel. Josefo, el historiador judío, la llamó la más penosa de las muertes en su libro Guerra de los Judíos. Los antiguos también consideraban la crucifixión como la mayor vergüenza. Por ejemplo, Celso, el detractor del cristianismo del segundo siglo, escribió que Jesús había sido ejecutado de una manera deshonrosa y vergonzosa. Los judíos trataron la idea de un hombre de Dios crucificado con gran sospecha, ya que Deuteronomio 23 pronuncia una maldición sobre cualquiera que haya colgado de un madero. El documento de Qumran del Mar Muerto, el rollo del templo, había cambiado esa maldición para que incluyera a aquellos colgados de un árbol mientras aún vivían, es decir, crucificados. Pablo pudo haberse referido al argumento que algunos judíos usaban de que Jesús no podía ser el Mesías porque estaba maldito, según Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Casi un siglo después que Pablo escribiera, Justino Mártir sostuvo que algunas personas judías de su tiempo apelaban a Deuteronomio 21-23 para oponerse a las afirmaciones mesiánicas que estaba haciendo la iglesia acerca de Jesús. En el acto de la crucifixión, Jesús fue humillado hasta la muerte.
La muerte de cruz significó la humillación hasta lo ínfimo del Hijo de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Hebreos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:7-8. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:22-24. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:33. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 27:38. Su humillación fue tan profunda que fue contado con los criminales, crucificado con los ladrones, cambiado por un asesino. Algunos judíos no aceptaban un Mesías crucificado. El aceptar a un Mesías crucificado fue la piedra de tropiezo para muchos judíos en el primer siglo. La postura judía probablemente se basaba en Deuteronomio 21:23 y la maldición sobre todo el que colgaba en un madero. Porque maldito por Dios es el colgado, decía Deuteronomio 21:23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18, la primera parte. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. 1 Corintios 1:18 en la NTV. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. 1 Pedro 2:4, NTV. Eso les pasaba por no escudriñar las escrituras. Bien lo dijo el Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si los judíos hubiesen escudriñado las escrituras, sabían que el Mesías, que el siervo de Dios, debía ser crucificado, tal como lo había profetizado Isaías 53, y tal como ellos mismos fueron partícipes del cumplimiento de cada una de estas profecías. Jesús no fue lapidado, como lo decía la ley, sino crucificado. Otros judíos sí lo aceptaban y lo recibían. Estos habían escudriñado y sabían lo que decían las escrituras. Porque la palabra de la cruz, a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Y esto lo escribió un judío, un fariseo de fariseos. El mensaje de la cruz, para los que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. 1 Corintios 1:18 en la Nueva Traducción Viviente. Para Saulo de Tarso, un judío preparado, estudiado, que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, según Hechos 22:3, Filipenses 3:5-6, Gálatas 1:14. Al principio le fue locura y tropiezo, hasta que camino a Damasco se le aparece el mismo Señor Jesús
Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da dar cosas contra el aguijón. ¿Qué debo hacer, Señor? Preguntó Saulo. Entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y Ananías le explicó lo que debía hacer. Hechos 22:16 dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 9:18 dice que Pablo se bautizó. Y al igual que todos nosotros, sus pecados fueron perdonados y recibió el Espíritu Santo, quien le dio la sabiduría y le abrió el entendimiento, como se lo abrió a los demás apóstoles, para que entendieran la palabra de la cruz. Quien fue tropiezo para Saulo en un principio, fue salvación al final de su vida. Enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Hechos 9:20 en la Nueva Traducción Viviente. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Hechos 9:21 al 22. Para Pablo el mensaje de la cruz era poder de Dios. Colosenses 1:18. Para Pablo Jesús fue crucificado porque debía cumplir las escrituras en todos sus sentidos. Pablo era uno de los judíos que escudriñaban las escrituras y se dieron cuenta que éstas daban testimonio de Cristo. Él enseñó a los judíos que para que Cristo los redimiera de la ley, debía hacerse maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:10 al 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20 al 21. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Efesios 2:14 al 17. Pero así como fue humillado hasta lo ínfimo al morir en una cruz, también fue exaltado hasta lo sumo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9 al 11. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La victoria final en profecía. También Dios había anticipado algunas cosas con respecto a esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Del Salmo 22:1.
se revirtió, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Eso está en el Salmo 22, 24 al 25. Jesús en el primer versículo expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en profecía, David escribió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 24 al 25, el Señor regresó su mirada nuevamente a Jesús, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Hubo un instante donde Jesús sintió el desamparo de Dios, pero inmediatamente, según la profecía, 23 versículos más adelante, el Señor no escondió su rostro, sino que cuando él clamó, le oyó, le escuchó. Y en profecía dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, en la iglesia. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Isaías 53, 10. Y entre esos descendientes estamos usted y yo. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Isaías 53, 11. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice la Reina Valera. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53, 12. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, descendiente de Jacob, muestren reverencia, descendiente de Israel, pues no ha pasado por alto ni tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado su grito de auxilio. Salmos 22, 22 al 24. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Salmos 22, 25. ¿Y quiénes son esos que le adoran? ¿Quiénes son esos que le debemos alabar? ¿Quiénes son esos que le debemos honrar? La iglesia del Señor. Él vio el fruto de la aflicción de su alma, la iglesia, y quedó satisfecho. Y nuestro deber es que siga estando satisfecho. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Toda la familia de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Salmo 22, 27 al 31. Jesús murió en la cruz. Fueron varios los testigos oculares que testificaron que Jesús murió en la cruz. Por parte de los romanos, el soldado que iba a aplicar el crurifragium, al verle muerto, no le rompió sus piernas. Los soldados romanos eran especialistas en reconocer el cuerpo de una persona que ya había fallecido. En este caso, más aún, pues tenía la orden de aplicar el crurifragium para acelerar la muerte de los crucificados. Lo hizo con los dos ladrones, pues supo reconocer que aún estaban con vida, pero cuando llegó a donde estaba Jesús, no lo hizo, pues se dio cuenta que ya estaba muerto. Si no hubiese estado seguro de su muerte, le hubiese partido las piernas, pues de lo contrario, si lo hubiesen bajado aún con vida, el que aceleraría su propia muerte era el mismo soldado, por desobediencia a la ley dada. El soldado que lo atravesó con la lanza. El exactum mortis, nombre que se le daba a la orden de golpear y atravesar con la lanza, era precisamente para rematarlo, por si aún quedaba algún hálito de vida. También tenemos
el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión, que quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Mateo 27:54 en la NTV. El oficial romano que confirmó el deceso de Jesús a Pilato, Marcos 15:45. Si éste le mentía, era muerto. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, y se regresaron golpeándose el pecho. Lucas 23:48. Por parte del Sanedrín, José de Arimatea, quien pidió el cuerpo de Jesús a Poncio Pilatos, Nicodemo, quien ayudó a José de Arimatea a sepultar el cuerpo del Señor, estos corroboraron que el Señor verdaderamente estaba muerto. Por parte de sus seguidores, las mujeres que estaban junto a la cruz, María la madre de Jesús y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. También estaba Juan, el discípulo amado. También hubo testigos no presenciales, pero que de una u otra forma corroboraron su muerte. Pilato, quien dio la orden de entregar el cuerpo de Jesús, los guardias de la tumba, quienes verificaron su muerte antes de sellarla, y los líderes del Sanedrín, los más interesados en que esto haya sucedido. Esto es importante porque hay muchos escépticos que niegan la resurrección, alegando que Jesús no murió. De esto hablaremos cuando toquemos el tema de la resurrección. Jesús fue acusado de blasfemia y fue condenado a muerte sin un juicio justo. La ley de Moisés decía que el que era acusado de blasfemia y después del respectivo juicio debía morir lapidado. Roma prohibía que los judíos ejecutaran la pena de muerte, pero eso no les importó para apedrear a Esteban. Los judíos llevan a Jesús ante Poncio Pilato para que éste lo sentencie, y sin hallar culpa en él, amedrentado por los mismos líderes judíos, decide crucificar al Señor. Todo esto para que se cumpliera la gran cantidad de profecías mesiánicas que anunciaban la muerte por crucifixión. Jesús mismo anunció su muerte, pero no solo eso, sino que los líderes judíos lo arrestarían, lo condenarían, lo entregarían a los gentiles, o sea, a los romanos, quienes los azotarían y lo crucificarían. Su muerte fue corroborada por soldados romanos, personas que presenciaron la crucifixión como un espectáculo. También fue corroborada por los líderes judíos y los discípulos. En la próxima lección estudiaremos sobre el juicio que le hicieron a Jesús. Esta fue la segunda lección sobre la muerte de Cristo. Hoy hablamos de la crucifixión, de la muerte de cruz. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.